Hola, buenas tardes, días o noches. Mi nombre es Raúl Antonio Medoneri y pues bueno, en esta ocasión vengo a presentarles parte de un trabajo que estoy recién iniciando en términos de investigación y que se llama Desestabilizar el consenso, análisis de historias LGBT en una lista de reproducción de Facebook. Bueno, yo soy profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales acá en la UNAM, así que es un gusto poder compartir estos espacios, sobre todo reflexionar y partir de ciertos casos como el que vamos a ver el día de hoy aquí, para podernos plantear la relevancia de abordar a estas comunidades y sobre todo cuál es la relación que están construyendo estas comunidades en términos de comunicación, de representación y de producción de historias alrededor de su propia condición subalterna y de las posibilidades que constituyen su ser estar en sociedad en el contexto mexicano. Y pues bueno, en este sentido me parece fundamental, pues, plantear algunos de los elementos más relevantes en torno a por qué hablar de estas poblaciones o por qué poner atención en los proyectos que ellos están desarrollando, ¿no? Y pues en términos generales, hemos identificado desde hace algunos años, particularmente desde la segunda década del siglo XXI, pues que estas poblaciones están empezando a tener relevancia, no solamente como poblaciones a las que se les estudia desde las ciencias sociales, por ejemplo, la comunicación o la sociología, sino que ahora ellas están ocupando cada vez más, afortunadamente, espacios en la producción del conocimiento. Es decir, ya no es que hablemos de las poblaciones LGBT, sino que ahora son las poblaciones LGBT las que están estudiando las condiciones de las propias poblaciones para poder reconocer y abonar a su visibilidad y a la resignificación positiva que tienen en términos de sociedad y sobre todo cómo, para nuestro caso, las tecnologías de la información y la comunicación intervienen en ese proceso. Entonces, debemos entender que, aunque haya un gran interés, sigue habiendo una escasa producción de esos temas, por lo tanto, este tipo de trabajos pues adquiere relevancia en ese sentido, ¿no? Entonces, ya a partir de esas dimensiones vamos a poder encontrar pues estos cambios y particularmente me voy a centrar en un caso particular que es el que nos atañe el día de hoy. Y pues bueno, en términos ya de posicionamientos teóricos, esta investigación parte de las premisas de los estudios culturales, sobre todo desde su vertiente interpretativa, que es específicamente la que se encarga de analizar cómo las representaciones mediáticas, es decir, esta noción de producciones que se van haciendo desde los medios y que se implantan y se socializan de manera intersubjetiva al grado de afianzarse y terminan volviéndose referentes que utilizan la gente para interactuar o enunciar a estas personas, ¿no? A estas comunidades. Y me parece importante esto porque cuando hablamos de representaciones mediáticas, por lo regular, sobre todo en nuestro contexto mexicano y muy seguramente en América Latina, tenemos una problemática sustancial porque hay dos grandes vertientes. La primera es, no hay representaciones mediáticas LGBT, ¿no? Es decir, no se habla en los medios de comunicación tradicionales o masivos. Y dos, es que sí hay representaciones mediáticas, pero la carga simbólica que tiene es de carácter negativo o incluso hasta con un sentido punitivo, ¿no? Es decir, de castigar, de legitimar la violencia contra esas comunidades y de mostrarle a las personas que se reconocen como tales del futuro muy hostil al que se van a enfrentar si deciden continuar por ese camino. Entonces, me parece importante rescatar esa dimensión, pues desde el punto de vista teórico, pues encontramos que las representaciones mediáticas son una manifestación de la relación articulada entre cultura y poder, que tienen un claro sesgo cis heteronormativo y que es importante reconocer, sobre todo en el contexto de un ecosistema mediático que está cambiando y que sobre todo se está ampliando, ¿no? Ya entrando en términos formales, me parece importante insistir en que en el caso de estas representaciones mediáticas, pues Internet viene a ser un elemento que viene a desestabilizar ese consenso retomando los conceptos de Gramsci, ¿no? Esa hegemonía en términos de cómo se presentan o cómo se asumen a esas poblaciones, porque el carácter descentralizado, atemporal y desterritorializado que poseen estos contenidos da la posibilidad de que las personas puedan no solamente consumir
otros contenidos de otras coordenadas y de otras realidades, sino que también permite que estas mismas personas puedan incidir a través de la producción de contenidos que manifiesten su posición en el mundo y su lugar de enunciación. Entonces, es lo que quiero hacer o lo que estamos haciendo en términos generales con el proyecto que les vengo hoy a platicar. Si partimos de que tenemos con Internet esta posibilidad de un circuito de información más amplio, ¿no? La verdad es que también hemos caído de manera particular, ¿no? En general, me parece que es una tendencia generalizada el hecho de empezar a consumir narrativas que ya no se ven en los medios masivos, pero que siguen generándose desde grandes corporaciones transnacionales, como por ejemplo el streaming, ¿no? De plataformas de video bajo demanda, como es Netflix, ¿no? Y más allá de esos que son, nos ofrecen narrativas LGBT muy interesantes y muy atractivas, lo cierto es que siguen manteniendo, reproduciendo ciertos patrones de poder y de desigualdad, como por ejemplo que la mayoría de esas narrativas están pensadas en contextos e historias y realidades que son, por ejemplo, del norte global, ¿no? Entonces siempre vemos series o películas que nos hablan de cómo es la violencia o si es que existe, ¿no? O cuáles son las narrativas que hay de las poblaciones LGBT en España, en Inglaterra, en Francia, pero muy pocas veces abordamos o abordan. Ahora hay un tema interesante ahí porque ahora esas plataformas están empezando a ver nuestras realidades latinoamericanas y están empezando o apostando por crear historias o contenido que aluda a las realidades periféricas, ¿no? Pero ellos no son los pioneros, sino que en realidad las propias comunidades LGBT de nuestros respectivos países han iniciado a través de Internet estas nuevas dinámicas de producir narrativas contrahegemónicas y profundamente situadas, ¿no? Y aquí tenemos un caso claro como es el de Jesús López, un influencer mexicano que es además un actor y que se ha dedicado a producir contenido LGBT en contextos no urbanos, porque eso también tiene que ver con lo que quiero plantearles aquí en términos analíticos, pues cuando hablamos de representaciones mediáticas LGBT, la mayoría de las veces son personas blancas, musculosas, hay una sobrerepresentación de personas o de la comunidad gay, están en contextos urbanos, son de clases medias o clases altas y sobre todo tienen una formación educativa alta, universitaria o superior y cada uno de esos elementos de una u otra manera enuncian a ciertas comunidades pero también omiten a otras. Entonces, poner atención en este caso me parece importante. No voy a ahondar en la dimensión metodológica, quizás eso lo podemos trabajar en la plática, en el diálogo que tengamos después de ver estos videos, y me voy a enfocar más en presentarles algunos de los primeros hallazgos que tenemos al respecto. El contenido que estoy analizando es de la lista de reproducción Love is Love, que es parte de un proyecto en el que este influencer colabora, que es parte de un proyecto de comunicación y de producción audiovisual y de actores llamado Prismáticos, ¿no? Y pues bueno, la palabra Love is Love, o esta frase, se adquiere mucha relevancia en el contexto mexicano porque por la cercanía que tenemos con Estados Unidos y sobre todo también la carga histórica que tenemos con la condición de el movimiento LGBT y cómo abrevó el caso mexicano de mucho de lo que pasaba en Estados Unidos, pues tenemos esta facilidad para poder apropiarnos de esa frase tanto en su versión en inglés como de apostar por esas otras formas más situadas, como por ejemplo Amor es Amor, que se ha convertido en un hashtag muy importante en los últimos años, sobre todo en el contexto de matrimonio igualitario o cuando es el mes del orgullo aquí en México, que es en junio, ¿no? Bueno, en la capital. Entonces, bueno, esta lista de reproducción cuenta con 10 videos y aportan diversas temáticas y problemáticas de las poblaciones LGBT. Y lo importante de aquí con este análisis es, bueno, ok, es un proyecto contrahegemónico porque está pensado desde personas y sectores no visibilizados suficientemente, pero ¿qué es y cómo se construyen esas narrativas dentro de esos videos? Que me parece también importante porque nos abre y nos permite la reflexión en torno a estas dinámicas, ¿no? Entonces, bueno, lo que me parece súper interesante con este proceso es sobre todo que hay ciertas categorías que al momento de operacionalizar dentro de los videos nos damos cuenta de varios elementos, ¿no?
Por un lado, sigue habiendo una sobrerepresentación de la comunidad gay, porque el propio compañero influencer es de esa comunidad, lo cual no está mal, pero sí es importante visibilizar a otras comunidades que no encuentran o no tienen las mismas condiciones o el mismo avance en términos de reconocimiento, ¿no? Contextos territoriales, esto me parece fundamental porque, como les decía, mientras que en algunos espacios son de índole urbana, pues aquí son semiurbanos o rurales, y hay estas dimensiones temáticas en torno a la relación con otras personas, encontrar el amor, la visibilidad de su condición sexoidentitaria en el espacio público, el reconocerse en, así como también otras tensiones como los castigos, la vigilancia paternal o maternal, el rechazo y la violencia simbólica, entre otras cosas que cuando se articulan, por ejemplo, con clase social, ¿no? Pues dan grandes elementos en términos de cómo, aunque tengan las mismas, sean personas que tengan las mismas orientaciones sexuales, pues hay otras condiciones que intervienen en su interacción y en su propia relación. Acá, por ejemplo, coloco otras dimensiones en torno a los cuerpos que tiene también mucha relevancia y pues aquí volvemos a encontrar cuerpos hegemónicos, es decir, cuerpos blancos, torneados, bien formados y que dejan de una u otra manera estas otras representaciones que también existen, pero que en el término mediático pues son omitidas, ¿no? Las dimensiones de opresión que se manifiestan acá, es decir, esta violencia contextualizada en el contexto mexicano, pues es el rechazo, la doble vida, los espacios hostiles o los futuros eh, difíciles que van a enfrentar, que obviamente impiden esa autorrealización. Y tres condiciones que me parecen importantes en torno a las audiencias, que aquí se vuelven usuarios, operadores o audiencias activas, como ustedes gusten llamarlos, pues es la reflexión de las personas LGBT, la sensibilización hacia personas cis heterosexuales que llegan a ver esos contenidos y la conexión que tienen con las audiencias para generar esos espacios y contenidos seguros que tanta falta le hacen a estas comunidades en el contexto mexicano. Bien, no quiero robar mucho tiempo, entonces, bueno, en términos generales, ese es como a grandes rasgos el proyecto. Las primeras conclusiones a las que llegamos es que justamente estas representaciones pues adquieren relevancia porque también hay que ser críticos con cuáles son esas narrativas que se nos presentan en esos espacios y de qué manera o no empatan con nuestra realidad, porque como dice Armand Matelar, en la medida en que tú tienes la capacidad de ver realidades próximas, incluso propias, ayuda también a movilizar en términos emocionales y racionales para poder construir un mejor futuro, ¿no? Un mejor presente y avisorar un mejor futuro. Y lo que hacemos con estas listas de reproducción que hemos encontrado y analizado, pues nos damos cuenta que lo que pretenden hacer es visibilizar las condiciones desfavorables y favorables que tiene el contexto mexicano alrededor de esos elementos para también llevar a la reflexión y sobre todo al trabajo que se desarrolla en términos de qué se está hablando de las poblaciones LGBT, el hecho de no legitimar, creo que es algo muy positivo de esta lista de reproducciones, que no legitima la aspiración a realidades del norte global, sino que está centrada en el contexto mexicano, a espacios rurales y con una fuerte carga todavía negativa que nos habla de los retos que hay que seguir enfrentando más allá de las urbes donde los derechos pues ya están plenamente integrados, ¿no? Entonces lo dejo hasta allí, espero que en el espacio de diálogo podamos seguir ahondando en esto y pues bueno, ahí les dejo mi correo y mis datos de contacto para seguir abordando, reflexionando y hablando de estas problemáticas y fenómenos tan interesantes para nuestro presente. Muchas gracias.